hay chistes que a ti, chistes judíos que de tacaño, que te den risa, porque lo he visto yo incluso hasta Sábado Gigante, siendo el animador, siendo de la comunidad judía, que también se reía cuando iba Carlos Elo a contar chistes. Sí, por supuesto, me acuerdo esos chistes de Carlos Elo, que por qué Moshe Dayan tenía un parche en un ojo para poder mirar el Medio Oriente, unos chistes fomes, pero que en el fondo tenían que ver con ciertos contextos, el chiste del judío apretado. Te gustará o no te gustará, pero nadie va a hacer un reclamo ni se va a quejar por una cosa como esta. Esto no es humor, esto es crueldad. En el Museo del Holocausto, que está en Jerusalén, si alguno de ustedes lo conoce, habrá sentido probablemente algo parecido, hay una parte de ese museo dedicada a los 2 millones de niños que fueron asesinados en el Holocausto. 2 millones de niños. Cuando uno entiende una realidad como esa, 6 millones de personas eliminadas por un gobierno totalitario, ese para mi gusto es un tema con el que no se puede bromear. Y me pregunto, ¿alguien hace humor de detenidos desaparecidos en Chile? Tengo la impresión que sería inmediatamente pateado. Lo hizo Patricia Maldonado en Londres cuando se burlaba con un hueso diciendo aquí están los parientes. Lo hizo. Y lo hizo Fernando Villegas también en Tolerancia Cero. Dudo que mucha gente se haya reído con ese tipo de humor. Muy pocos. Explicar de una manera bien simple. La mayoría están presos los que se ríen. Está de moda el humor de judíos, hecho por judíos. Y te voy a explicar por qué. Los judíos se ríen mucho de los judíos en este momento. Porque en Estados Unidos, bajo el gobierno de Bush, se le pasó mucha plata a fundaciones cristianas extremas. Y ellos empezaron a tirar un discurso de que básicamente los judíos habían matado a Jesús. Esto sucedió del 2000 al 2010 muy fuerte. Los cristianos fundamentalistas tiraban este discurso de que los judíos habían matado a Jesús. Entonces los humoristas judíos se comenzaron a reír de los judíos como que eran lo peor. Pero era un comentario social, finalmente. Se estaban riendo con ironía de quienes se reían de los judíos. Entonces este humor antijudío hecho por judíos se puso de moda. Lo que Murdoch hizo fue ver esta moda, no entender absolutamente nada, como sucede en este país, que las modas las traen de afuera y no las entienden en su fondo, y hacer un chiste de judío. Y eso se explica Yo creo que él quiso estar más a la moda de una manera incorrecta, que finalmente... Te complemento, cuando una persona afroamericana habla con otra persona afroamericana, hay ciertas cosas que se pueden decir entre ellos en Estados Unidos. La letra N. Si un afroamericano le dice la letra N, ¿no es cierto? Sí. Sí, la N-I-G-G-E-R le dice al otro, eso está absolutamente permitido. Pero si tú un blanco le dices eso mismo a un afroamericano, eso puede significar que te entierre un cuchillo. Entonces, evidentemente, el humor tiene que ver con el contexto. Y el contexto es muy distinto cuando el humorista judío se ríe de su madre judía que cuando un señor en un programa de televisión grabado, donde hubo oportunidad de evaluar, ¿cierto?, hace humor respecto del holocausto judío donde murieron 6 millones de personas. Tiempo en el que podría haber intercedido el editor, el director de ese programa, pero también el directorio de ese canal, que yo estoy convencido que evidentemente pidió disculpas de manera muy forzada, Rodrigo, y muy poco voluntaria. Te queremos agradecer por tu presencia, sabemos que te tienes que ir, por eso te estamos dejando ir, y esto es una lección para todos, no solamente para las minorías, como la comunidad judía, los homosexuales, también los afroamericanos, sino para la mayoría de la gente que hace humor, que afecta, y hay temas y hay límites, que también, como hablaba Pamela Giles, de la libertad de expresión, pero que tiene consecuencias, y hay gente que le afecta, y eso lo tenemos que ir corrigiendo, porque en otros países más civilizados, esto tiene una prohibición, tiene un límite y hay que ubicarse. Así que esto me imagino que va a seguir avanzando y es una lección para todos los chilenos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por este espacio.